Amigos, qué gusto saludarles a través de este medio. No sé desde dónde nos estés viendo o escuchando, pero estoy feliz de que estés siguiendo nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, nuestros videos y precisamente que estés hoy listo para escuchar la cuarta parte y última de esta serie Inofendibles, que espero haya sido de gran bendición para tu vida, como lo ha sido para la nuestra y como lo ha sido también para la iglesia. Hemos visto que ha sido difícil el recorrido, pero lo hemos abrazado queriendo llegar precisamente a esa meta de volvernos inofendibles. No ha sido fácil, no será fácil, pero creo que esta enseñanza va a ser un parteaguas para nuestras vidas, para precisamente obtener aquello que buscamos, que es ser inofendibles. Entonces hoy terminamos esta última parte. Hoy quiero compartirte precisamente la segunda parte, aunque es la última, pero es la segunda de ofendibles a inofendibles. Es decir, es el cuarto tema de la serie, pero es la segunda parte del último tema de ofendibles a inofendibles. Yo quiero hablar acerca de otros tres aspectos. La semana pasada hablamos acerca de resolver el pasado, de cuidar nuestro corazón y de asegurarnos de nuestra identidad. Esos tres aspectos, si tú recuerdas, estaban más en nuestro interior que en el exterior. Eran cuestiones o aspectos de los cuales nosotros teníamos que estar seguros. El tema de resolver el pasado, de no caminar con heridas abiertas, de no traer el pasado al presente, sino de poder ir libres de carga hacia el futuro, eso nos ayudaría a ser inofendibles. Cuidar nuestro corazón de la misma manera nos ayudaría a ser inofendibles, como también el tema de estar bien seguros de quiénes somos, obviamente no a la luz de las circunstancias, no a la luz de lo que las personas dicen de nosotros, sino a la luz de lo que la palabra de Dios dice que nosotros somos, porque ahí está nuestra identidad. Nuestra identidad no está en otras áreas o en otros lugares, sino nuestra identidad está en lo que la palabra de Dios dice que somos. Cuando tenemos esos tres aspectos seguros, llevamos quizá un 50% de recorrido para volvernos inofendibles. Pero hoy te quiero hablar de otros tres aspectos que tienen que ver o que nos van a ayudar para llegar a ser inofendibles. Pero quiero hacer un breve recorrido de lo que fue la serie. La primera parte de la serie, que la puedes encontrar igual aquí en nuestro canal de YouTube o en Spotify, tenía que ver con conocer la ofensa, su naturaleza y consecuencias. La segunda parte de la serie constó en conocer a Jesús el inofendible y cómo a través de conocer a Jesús, quien fue inofendible, nos llena de esperanza de decir, sí podemos llegar a esa estatura de ser inofendibles a través de imitar a Jesús el inofendible y a través de caminar de la mano del inofendible. La tercera parte ya era cómo nos volvemos inofendibles, cómo pasamos de ofendibles a inofendibles. Hablamos del pasado, del corazón y de la identidad. Y hoy yo te quiero hablar acerca de la compasión, del perdón y de la justificación. Quiero explicarte un poco estos tres aspectos, pero quiero leer la palabra de Dios y quiero leer los versos que han sido claves para esta serie. Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Proverbios 18:9. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Y bueno, ya hablando acerca de los tres aspectos, que el primero de ellos tiene que ver con la compasión. Yo quiero leerte lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, porque aquí el apóstol Pedro hace un llamado, obviamente a la iglesia, a cristianos, y estamos entendiendo que estamos refiriéndonos a cristianos maduros, a cristianos que entienden la palabra de Dios. Y obviamente es una invitación para nosotros, aunque no tengamos la madurez que quizá el apóstol Pedro tenía o quizá los oyentes la tenían, esa es nuestra meta, caminar hacia la madurez y hacia volvernos inofendibles. Pero dice así: por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas,
sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios. Chécate nada más. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. ¿Cuántas veces esperamos una bendición de parte de Dios, pero esta bendición no llega? Quizá porque no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Qué Dios nos llamó a hacer? Que cuando la gente nos haga un mal, nosotros respondamos con una bendición. Y eso es inofendibles. Esa es la meta de inofendibles. Cada que tú recibas una ofensa, tú poder devolver una bendición. Entonces, ¿pero qué es la compasión? La compasión es amar a las personas como Jesús nos ama a nosotros. La Biblia dice que Jesús veía a las multitudes las veía con compasión, como ovejas sin pastor, ¿verdad? Y si algo movía a Jesús era la compasión. Y en la palabra de Dios se narra una historia en Lucas capítulo 10, versos 25 al 37, que te la voy a parafrasear, pero tú la puedes buscar en tu Biblia. Lucas 10, 25 al 37. Y es la historia o la parábola del buen samaritano. Quizá muchos la hayamos escuchado. La parábola del buen samaritano. Y aquí, ¿por qué asocio esta parábola con la enseñanza del día de hoy? Si nosotros recordamos, el pueblo de Samaria eran enemigos del pueblo judío. ¿Por qué? Porque cuando después del reinado de Salomón, las tribus de Israel se dividieron en dos, ¿verdad? Y unas tribus 10 se fueron al norte, 2 hacia el sur, y se constituyó el reinado del norte y el reinado del sur. El reinado del norte fundó Samaria, la ciudad de Samaria, de donde provienen los samaritanos. Y en la ciudad del sur pues estaba Jerusalén, y ahí donde estaban el pueblo de Judá y el pueblo de Benjamín, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que eran considerados como el pueblo judío. Pero ambos tenían demasiado rencor, demasiado odio, no podían ni verse, ¿verdad? Se evitaban unos a otros porque había disputas acerca de dónde debía ser el lugar de adoración. Samaria decía que allá debía ser por ser el pozo de Jacob, pero acá decían que acá debía ser porque era el templo que se había construido para tal efecto. Y había demasiado odio. Los samaritanos eran considerados ciudadanos de tercera o cuarta o quinta clase. Así los veían los judíos. Obviamente el samaritano tenía recelo hacia el judío por ser visto de esa manera. Pero aquí en esta parábola se narra la historia de un samaritano teniendo compasión hacia un judío. La historia narra que un judío descendió por un camino hacia Jericó, un camino peligroso, lleno de ladrones, lo roban, lo golpean, lo maltratan, ¿verdad? Y lo dejan ahí tirado. De repente pasa un sacerdote y pasa de largo, es decir, no ayuda a este judío. Pasa un ayudante del templo, tampoco lo ayuda. Hasta que pasa este samaritano. Incluso la NTV le llama un samaritano despreciado. Pero él se acercó a este joven o a este hombre que estaba lastimado, le vendó sus heridas, lo cuidó, lo subió a su burro, lo llevó a un hostal, pagó la estancia en el hostal y todavía se comprometió a que si aumentaba la cantidad, él iba a pagar la diferencia. Es decir, este samaritano demostró tener compasión hacia un judío y demostró también ser inofendible, porque él pudo haber dicho: tú eres un judío, tú me has ofendido demasiado, tú has hablado de mí, tú tratas de evitarme, siempre que quieres llegar a Galilea prefieres rodear Samaria para no cruzarte con nosotros. Él pudo haber dicho muchas de esas cosas, pero demostró ser inofendible. ¿Por qué? Porque tenía compasión en su corazón. Y cuando tú y yo desarrollamos esa compasión, tú y yo nos volvemos inofendibles. ¿Por qué? Porque no nos quedamos con la ofensa, sino vamos más allá de la ofensa y vamos al corazón de las personas. Y cuando tú y yo vamos al corazón de las personas, es porque tú y yo estamos amándoles con compasión. Y eso es lo que la gente necesita, pero además es lo que nosotros necesitamos
para volvernos inofendibles. Entonces recuerda, una vida de compasión es una vida que te vuelve inofendible. Es el primer aspecto. El segundo tiene que ver con ser hábil para perdonar. Chécate nada más lo que digo. Ser hábil para perdonar. Colosenses 3:13, el apóstol Pablo dice: sean comprensivos con las faltas de los demás. Y me gusta esta parte porque está ligada al primer aspecto de la compasión. Tú no puedes ser comprensivo con las faltas de los demás si no hay compasión en tu corazón. ¿Cómo comprender la falta de alguien si no tienes compasión? Se necesita la compasión para llegar a ser comprensivos. Por eso este verso dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Ahí está. Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Este es otro aspecto. Para llegar a ser inofendibles, tú y yo tenemos que ser hábiles para perdonar. Y perdonar inmediatamente, no meditar tanto la ofensa. Entre más meditas la ofensa, más te quedas estancado en muchos juegos mentales que suceden y que nos traen ahí y que batallamos para soltar. Pero entre más hábiles nos volvemos para perdonar, más inofendibles seremos. Ahora, el perdón es un acto de la voluntad. Tú no despiertas un día y sientes que quieres perdonar a todos, no. Tú te levantas un día cansado de vivir como estás viviendo y decides perdonar a quien te ha ofendido. Es una decisión, no es un sentimiento. También perdonar es el resultado de ser perdonado. Tú no puedes, o más bien hay muchas personas que batallan con el perdón porque se les olvida que ellas mismas han sido perdonados. Pero cuando tú y yo somos conscientes del perdón que hemos recibido de parte de Dios, un perdón inmerecido, tú y yo entonces podemos ser hábiles para perdonar a otros. Y si perdonamos a otros, seremos capaces de volvernos inofendibles. Perdonar también te concede libertad de amargura. Entre más rápido perdones, evitas que la raíz de amarguras siembre en tu corazón. El perdón también es una reconciliación con nuestra propia vida. Y esto es muy interesante. Hay muchas personas que dicen: es que yo no quiero reconciliarme con mi ofensor. Lo perdono, pero no me reconcilio. Ok, digamos que hasta cierto punto eso está bien, aunque siempre seremos llamados a la reconciliación. Pero el primer paso del perdón es perdonar para reconciliarnos con nuestra propia vida. Es decir, yo otorgo el perdón para reconciliarme conmigo mismo. Por eso es el perdón. También el perdón es un resultado de la madurez. Entre más perdones y entre más pidas perdón, más maduro te conviertes y vas creciendo y vas creciendo. Y eso es bueno. El perdón también viene de la fortaleza del espíritu. Hay personas que no tienen una relación con Dios, que no cuidan su espiritualidad y por ende están flacos espiritualmente hablando. Es decir, no están fuertes espiritualmente y por eso no pueden perdonar. Pero cuando tú te llenas de Dios, te saturas de Dios, tú tienes la fuerza espiritual para perdonar a quienes te han ofendido. Y el perdón es clave para ser inofendibles. Este segundo aspecto es clave para ser inofendibles. Y el último aspecto tiene que ver con la justificación. Ahora, explico un poco la justificación. Romanos 5:1, el apóstol Pablo habla de la justificación y dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces chécate, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, tú y yo tenemos paz con Dios por la justificación. Ahora, la justificación es por fe. Es un acto de creer que Jesús es quien me justifica delante de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir me justifica? Tal cual, cuando tú y yo cometemos una falta, Dios no ve la falta, sino Dios ve la justificación.
porque Jesús está en medio, intercede por nosotros con Dios, ¿verdad? Él está ahí sentado a la derecha, está intercediendo, está ejerciendo ese ministerio sacerdotal de interceder por nosotros y nos justifica. Es decir, Jesús actúa y dice: no le tomes en cuenta su pecado porque yo fui a la cruz por él, y de esa manera justifica. Y entonces Dios ve la justificación y no nos toma en cuenta esas faltas. De esa manera somos justificados y de esa manera tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿cómo tenemos paz para con los demás? De la misma forma. Cuando tú y yo justificamos a quien nos ofende, tú y yo tenemos paz, pero además somos inofendibles. Porque ¿qué ofensa puede dañarte cuando justificas al ofensor? Y justificarlo es así. Quizá te dijeron algo, pero tú dices, y tú justificas a la persona y dices: esa persona no tenía la intención de lastimarme. Esa persona no tenía la intención de hacerme daño. Yo la justifico. Quizá está pasando por algo mal, quizá hoy tuvo un mal día, quizá hoy andaba de malas, y empiezo a justificarla. Y cuando justifico, además de que yo me estoy liberando de todo lo que la ofensa pueda hacer en mi corazón, eso es volverte inofendible. Que lejos de quedarte con la ofensa, justificas a la persona por su ofensa. Y ese es el camino a ser inofendibles. Esas tres cosas que te compartí el día de hoy, si tú recuerdas, te hablé acerca de desarrollar la compasión, de ser hábil para perdonar y de practicar la justificación. Y esas tres cosas son aspectos que tienen que ver con algo externo. La semana pasada hablé de algo interno, pero estos tienen que ver con algo externo. Es decir, ¿cómo reaccionaremos ante las ofensas? Con compasión, con perdón y con justificación. Y esas tres nos llevarán a ser inofendibles. Y sabes, yo te animo mucho a que te vuelvas inofendible, que seas una persona capaz de volverte inofendible. Y sabes, tendremos que escuchar la serie, los 4 temas, una y otra vez. Y siempre, no solo hoy, sino dentro de una semana, dentro de 3 meses y el año que viene. Pero tendremos que escucharla siempre para recordar y ser conscientes de cómo nos volvemos inofendibles. Ahora hay una parte que yo meditaba y decía, creo que todavía cuando empezamos a plantear este camino a llegar a ser inofendibles, creo que hay una parte que nos queda grande, por así decirlo. Es decir, con nuestros esfuerzos llegaremos a un punto, pero todavía hay cierta distancia para llegar a ser totalmente inofendibles. ¿Y cómo le hacemos para llegar o recorrer esa distancia? Y yo me quedé pensando y orando y le dije: Dios, ¿cómo llegamos allá? Yo sentí de parte de Dios lo siguiente: tú recorres un camino y yo recorro el siguiente trayecto. Es decir, tú y yo, aplicando estos 6 conceptos, los que prediqué la semana pasada y los de hoy, recorremos un camino. Pero todavía faltará otro trayecto. Ese lo recorre Dios con nosotros. ¿Y ese camino cuál es? La dependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La dependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos ayudará a llegar a la meta de ser inofendibles. ¿Por qué? Zacarías 4:6, y esto es a lo que Dios me llevó. El Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Y prácticamente no será tanto por la serie, no será tanto por nuestra inteligencia, no será tanto por las ganas que le echemos a ser inofendibles, sino será también por la dependencia que tengamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es a lo que te quiero animar. No solo es bueno escuchar la serie, sino busca al Espíritu Santo. Él traerá fortaleza a tu espíritu para que te vuelvas inofendible. Una relación personal con el Espíritu Santo te hará una persona inofendible. Y sabes, yo estoy orando, mi esposa está orando, la iglesia estaremos orando para que te vuelvas inofendible junto con nosotros. Te agradezco que hayas seguido esta serie y este mensaje y espero hayan sido de mucha bendición para tu vida. Nos vemos la siguiente. Dios te bendiga.